¿Escuchaste esta noticia alarmante? Aumentan casos de cáncer en personas nacidas entre 1982 y 1994. Como esta noticia hay muchas, pues hoy por hoy los casos de cáncer se han incrementado, ¿no? Muchas de las personas padecen distintos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es el cáncer? Si no entiendes qué es el cáncer, este es el video correcto, porque aquí te voy a explicar en palabras sencillas qué es el cáncer y además te voy a decir cuáles son aquellos factores de riesgo, así como alimentos y hábitos que pueden llevarte a que tú padezcas de algún tipo de cáncer. Así que quédate en este video. No olvides antes que estos apuntes de acá tú los puedes descargar de forma gratuita dándole clic al link que está abajo en la descripción. Empecemos. Entonces, ¿qué es el cáncer? Bien, para entender qué es el cáncer, tenemos que hablar de la palabra clave que es el tumor, ¿ok? ¿Un tumor qué es? Un tumor es una masa o un bulto que puede crecer casi en cualquier órgano o en cualquier parte de nuestro cuerpo. Al tumor, nosotros podemos clasificar de dos formas, de un tumor benigno y otro tumor maligno. ¿Qué quiere decir que sea un tumor benigno? Un tumor benigno, como su nombre dice, es un tumor que no es tan agresivo, que no crece de forma descontrolada. Es decir, si un tumor benigno aparece, por ejemplo, a nivel del hueso, este puede crecer aquí y se queda aquí. No invade otros tejidos y además tiene un buen pronóstico. Por eso es un tumor benigno. Por lo general siempre tiene un buen pronóstico. Sin embargo, el tumor maligno, ¿qué es? Por ejemplo, si crece un tumor maligno a nivel del hueso, como es maligno, es muy agresivo. Empieza a destruir el hueso y además va a invadir otros tejidos y es de un pronóstico muy malo, como su nombre dice, ¿no? Tumor maligno. Ahora, aquí está la clave. Cuando hablamos de tumor maligno, estamos hablando indirectamente ¿de qué? De cáncer. Es decir, cada vez que hablamos de la palabra cáncer, estamos hablando ¿de qué? De un tumor maligno. Ahí es la primera idea. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad en donde el actor principal son las células. ¿Por qué? Porque estas células crecen de manera descontrolada. Vamos a entender esto con palabras más sencillas. Empecemos con lo siguiente. ¿Qué son las células? Las células son la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Es decir, en palabras sencillas, todo nuestro cuerpo está formado por células. Todo. La piel está formada por células, por millones y millones de células. Los riñones están formados por células. El hígado está formado por células. El cerebro por células. El hueso por células. Todo está formado por células. Por eso es la unidad funcional y estructural de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos ver a las células? Las células son muy, pero muy pequeñas. Por ejemplo, son 1000 veces más pequeñas que 1 centímetro. Por eso el ojo humano no las puede ver. Entonces, ¿cómo vemos? A través de microscopios. Cuando usamos microscopio, pues podemos ver las células a nivel del músculo, a nivel de la piel, a nivel de la sangre. Entonces, usando el microscopio podemos ver las células. Una vez que ya hemos entendido qué son las células, ahora vamos a ver cómo es una célula normal de una célula cancerígena. Esta es una célula normal y esta va a ser una célula cancerígena. La célula normal fisiológicamente se tiene que dividir, ¿no? Se divide. Esta se va a dividir en dos, ¿ya? Y cada una de estas también se va a ir dividiendo en otras dos. ¿Listo? Esta célula va a dividirse también en dos. Pero ¿qué pasa cuando la división de esta célula, miren aquí, no es igual que esta? Es una célula que está dañada, que no es un buen producto, para que me entiendan. ¿Qué es lo que pasa? O bien la va a reparar para que sea una célula buena, así igual que la ha creado, o bien la va a destruir. Eso pasa fisiológicamente, eso pasa normalmente en nuestro cuerpo. Es como una fábrica, ¿no? Cuando tú creas un producto, ¿no? Y ese producto está en mal estado, no cumple las condiciones que tú querías, entonces no la puedes vender, no la puedes comercializar. Entonces, ¿qué la vas a hacer? La vas a arreglar, ¿no? Para que la puedas comercializar. Perfecto. O, de plano, está tan arruinada que ya no puedes comercializar ni arreglar. Entonces, ¿qué vas a hacer? La vas a destruir. Eso es lo que pasa en un primer momento, ¿ok? En una célula normal. Pero ahora, ¿qué pasa en una célula cancerígena? La célula cancerígena no respeta leyes. Aquí tenemos una célula cancerígena, ¿ok? Esta se ha dividido en dos. Listo. Pero esta célula no es como la primera. Es decir, está dañada, no es una buena célula. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fisiológicamente aquí tendría que repararse o tendría que destruirse. Una de las dos. No puede seguir formando eso. Ya. Pero ¿qué pasa con la célula cancerígena? En vez de destruir o reparar la célula, lo que hace es seguir produciendo más de este tipo de células. O sea, más células dañadas, sigue produciendo y sigue produciendo. Es como un producto, ¿no? Tú creas un producto, ok.
Un producto bueno aquí y un producto malo aquí, listo. Pero el producto malo tú no puedes vender porque te van a demandar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como en un principio, ¿no? O la vas a reparar o la vas a destruir. Pero la célula cancerígena no hace eso. A la célula cancerígena no le interesa si le demandan, sigue creando más producto, sigue creando más y más y más producto. ¿Okay? No respeta leyes, no respeta nada. Es decir, crea más y más y más productos, más y más y más, y así empieza a comercializar y a vender, ¿no? Eso es lo que hace una célula cancerígena. Es decir, hay un crecimiento celular descontrolado. Otra imagen para que me entiendan. Aquí tenemos una célula normal, ¿no? Esta célula normal se ha dividido en otras dos. Y cada una de estas células se va a dividir en otras dos. Es decir, que va a formar aquí 4 células, ¿no? Esto es normal. ¿Y para qué? Para formar un tejido, ¿no? En buenas condiciones. Pero ¿qué pasa con las células cancerígenas? Aquí tenemos la célula cancerígena, se ha dividido en 2. Estas, ¿en cuánto tenía que dividirse? En 4. Pero la célula cancerígena no respeta leyes y se empieza a dividir más y más. Mira, se ha dividido en 8. Después se va a dividir en 100, en 200 y así, hasta formar ¿qué? Tumores malignos, ¿no? Tumores malignos. En resumen, ¿qué es el cáncer? Es una enfermedad en donde el actor principal son las células. Las células en el cáncer crecen de manera descontrolada. Es decir, no obedecen leyes, no obedecen nada, crecen y crecen y se multiplican y se multiplican y se multiplican y forman ¿qué? Tumores. Eso es lo que pasa en el cáncer. Pregunta número 2. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es básicamente lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un cáncer, por ejemplo, en este caso, un cáncer de colon, ¿okay? Aquí se han formado las células cancerígenas, ¿no? Se han multiplicado y multiplicado y han formado un tumor maligno, ¿ya? Estas células cancerígenas van a alcanzar el torrente sanguíneo y van a migrar a otro lado, en este caso al hígado. Después, estas células cancerígenas también van a migrar hacia otro lado, hacia el pulmón, y van a formar un tumor a nivel del pulmón. Esas migraciones que hacen desde el lugar en donde se ha iniciado a formarse ese tumor se llama metástasis. ¿Okay? Básicamente es la diseminación del cáncer hacia otros órganos. Eso es la metástasis. ¿Okay? Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos a una paciente, ¿no? Vamos a decirlo así, que sufre de cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Este cáncer de cuello uterino, aquí se han formado células tumorales y van a migrar hacia otro lado. Hacia el hígado van a formar otro tumor. Hacia el pulmón van a formar otro tumor. A eso se llama ¿qué? Metástasis. ¿Y cómo es que la célula va de un lugar a otro? Gracias al torrente sanguíneo. Las células del tumor invaden la sangre y gracias a la sangre, al torrente sanguíneo, van a otros órganos. Eso es la metástasis. Pregunta número 3. ¿Qué órganos pueden ser afectados? Pues el cáncer básicamente puede afectar a varios órganos. Por ejemplo, si las células cancerígenas crecen a nivel de la próstata, ¿qué se va a llamar el cáncer? Cáncer de próstata. Si las células cancerígenas crecen a nivel del pulmón, ¿qué se va a llamar? Cáncer de pulmón. A nivel del estómago, cáncer del estómago. A nivel del hígado, cáncer del hígado. ¿Sí? Va a depender mucho en qué lugar se están formando las células cancerígenas. Por ejemplo, en las mujeres, si las células cancerígenas se forman a nivel de las mamas, pues va a formar el cáncer de mama. Si las células cancerígenas se forman a nivel del útero, pues el cáncer cérvico-uterino, ¿no? A nivel del hígado, cáncer de hígado. A nivel del estómago, cáncer de estómago. ¿Ok? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las causas? Bien, te voy a mostrar aquí las causas generales del cáncer. Bien, tenemos como punto número 1 las mutaciones genéticas. Es decir, recuerden que nosotros teníamos una célula. En la célula teníamos el núcleo. Ahí estaba nuestro material genético. Cuando hay mutaciones en ese material genético, puede provocar un tipo de cáncer. Por ejemplo, si mutan los genes BRCA1 o BRCA2, pues se puede desarrollar el cáncer de mama, por ejemplo. Ahora, otro, tabaquismo. Las personas que fuman constantemente 1 o 2 cajetillas de cigarro al día o más, ya están predispuestas a tener ¿qué? Cáncer de pulmón, cáncer de boca e incluso cáncer de vejiga, ¿no? Otro, la exposición a la radiación. Sabemos que los rayos ultravioletas provenientes del sol pueden traer consecuencias graves, como el cáncer de piel o un melanoma. Punto número 4. Infecciones virales. La infección por el VPH. ¿Qué es el VPH? El famoso virus papiloma humano, ¿no? La infección por este virus puede llegar a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Ahora, la infección por el virus de hepatitis B puede formar el cáncer de hígado. Bien, estilos de vida no saludables, muy frecuente en nuestro medio. En Bolivia y en los demás países, incluso desarrollados, la gran mayoría de la población no lleva un buen estilo de vida. Es decir, que tiene una alimentación muy inadecuada, con bastante consumo de grasas saturadas, carnes procesadas, y este tipo de alimentos
puede generar o provocar que una persona padezca de cáncer de colon, por ejemplo. Infecciones bacterianas, sí, como el Helicobacter, el famoso Helicobacter pylori, que puede estar asociado al cáncer de estómago, es decir, al cáncer gástrico. Si ustedes se fijan, hay bastantes causas por las cuales una persona puede padecer de cáncer. Pregunta número 5. ¿El cáncer tiene cura? Bien, en realidad, como el cáncer es un tumor maligno, es muy complejo, pero sí, hay algunos tipos de cáncer que sí pueden curarse. Pero esto va a depender del tipo de cáncer, del estadio. Esto es muy importante, del estadio. Es decir, si es un cáncer muy avanzado, es más difícil que un cáncer que esté menos avanzado, ¿ok? Y va a depender también del tratamiento que esté recibiendo. En pocas palabras, si se detecta un cáncer de forma temprana, ¿ok? Temprana, es decir, en sus primeros estadios, cuando recién las células están empezando a formarse, se la puede extraer y ya está, puede tener un buen pronóstico. Sin embargo, si se detecta el cáncer cuando ya está avanzado, cuando el tumor es muy grande y cuando ha invadido otros tejidos, se ha ido al pulmón, se ha ido al hueso, se ha ido hacia los intestinos, a todo lado, ya es muy difícil de tratar, ¿sí? Así que mucho ojo con eso. Pregunta número 6. ¿Se puede prevenir el cáncer? De hecho, sí. Todos no, pero muchos, incluso los más frecuentes, sí se puede prevenir. Por ejemplo, hay personas que fuman bastante. ¿Cómo puedo prevenir que tengan cáncer de pulmón? Pues obviamente tengo que dejar de fumar, ¿no? Yo no quiero tener cáncer de piel, no quiero tener melanoma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar los rayos ultravioletas del sol. ¿Cómo lo hago? Pues usando bloqueador, usando sombreros, ¿no? Ahora, yo no quiero tener cáncer de cuello uterino, no quiero tener. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacer mis chequeos, es decir, ir al ginecólogo para que ellos te hagan el famoso Papa Nicolau. El Papa Nicolau sirve para detectar este virus y si ha producido algún daño a nivel del útero, del cuello uterino, ¿no? Yo no quiero tener cáncer de colon. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evitar de comer grasas saturadas o carnes procesadas como embutidos, por ejemplo, ¿no? Y si se dan de cuenta, hay muchas causas de cáncer que pueden ser evitados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y llegamos a la parte final con la pregunta número 7. ¿Qué alimentos pueden aumentar o disminuir el riesgo de diferentes tipos de cáncer? Y aquí les traigo una tabla donde la referencia bibliográfica está igual en la descripción. Ustedes la pueden consultar de manera gratuita. ¿Listo? Aquí tenemos los distintos tipos de cáncer. ¿Ya? Aquí tenemos, en esta otra columna tenemos a los factores de riesgo dietéticos, aquí tenemos los factores protectores y aquí tenemos otros factores. El cáncer oral, cáncer faríngeo y cáncer de esófago. ¿Cuáles son aquellos alimentos dietéticos que pueden predisponer que una persona padezca de estos tipos de cáncer? Por ejemplo, el alcohol, las bebidas muy calientes, la obesidad, el pescado salado al estilo chino, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer que nosotros padezcamos de cáncer oral, faríngeo o de esófago. Cáncer de estómago se ha asociado con la alta ingesta de alimentos conservados en sal y sal en general. Y también, ¿cuáles son los factores protectores? Pues obviamente frutas, comer frutas y verduras, ¿no? Y además el cáncer de estómago también se ha asociado a la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Bien, el cáncer colorectal se ha asociado a la obesidad, ¿no? A comer probablemente carne roja y procesada, ojo con eso, ¿listo? Y además los factores protectores, ¿cuáles serían? Probablemente las frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra, ¿ok? Aquí la fibra es fundamental para prevenir el cáncer de colon, ¿ok? Si no sabes qué alimentos tienen fibra, pues tengo un video que habla específicamente de las frutas con mayor cantidad de fibra. Y además puede ayudar al desarrollo del cáncer de colon una vida sedentaria, es decir, no hacer ejercicio, estar todo el tiempo sentado, no caminar, no hacer algún tipo de actividad física. ¿Listo? Y así sucesivamente tenemos varios tipos de cáncer, sus factores de riesgo que ustedes lo van a ir leyendo, ¿ok? Algo interesante que aquí quiero recalcar es, por ejemplo, el cáncer de páncreas. ¿Ok? El cáncer de páncreas también se ha asociado al tabaquismo. Tabaquismo. El tabaco, señores, puede traernos cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de laringe, cáncer de pulmón,
¿Listo? Entonces hay cosas que tenemos que empezar a evitar. Llegamos a la parte final del video. Si te gustó el video, si te gustó la información y si te sirvió la información, no olvides dejarnos un like, un comentario y suscribirte, ¿ok? No olvides que estos videos se hacen gracias a tu apoyo. Muchas gracias.